Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estamos hablando de dos nombres que seguro conocen muy bien, dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento de la televisión turca, y que además han capturado el corazón de muchísimos seguidores alrededor del mundo. Sí amigos, hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir. A ver, para aquellos que quizás no están tan al día, Can Yaman es ese actor turco que ha conquistado Hollywood con su carisma y su talento, y Demet Özdemir, otra figura icónica, conocida por su versatilidad y su belleza. Juntos han protagonizado una de las series más exitosas y comentadas de los últimos años, y esa química en pantalla, ¡ay, esa química! Era palpable, ¿verdad? Generó una ola de fans que soñaban con verlos juntos fuera de los focos. Y hoy, mis queridos seguidores, tenemos un bombazo que podría cambiarlo todo. Prepárense porque la noticia del *01 de febrero de 2026 sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha tomado a todos por sorpresa, y en este vídeo vamos a desmenuzar qué está pasando, qué significa esto para sus carreras, y qué opinan los fans. Si aman las historias de celebridades, los giros inesperados y las noticias que nos dejan con la intriga, este es su vídeo. Y antes de sumergirnos en este fascinante lío, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! A ver, para poner un poco en contexto, recuerden que Can Yaman y Demet Özdemir trabajaron juntos en la serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como se conoció en muchos lugares. ¿Y qué furor causaron? La trama romántica, sus personajes llenos de pasión, esa conexión que se veía, bueno, era material de telenovela de alta calidad, pero con ese toque fresco y moderno que los hizo tan especiales. La serie fue un fenómeno global, y con ella, creció exponencialmente la fama de ambos, pero también, claro, los rumores y las expectativas de que su relación fuera más allá de la pantalla. Hubo un tiempo en el que se rumoreaba que sí, que estaban juntos, que vivían un romance apasionado. Y luego, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las aguas parecían calmarse, cada uno tomó su rumbo profesional, pero la huella de su unión artística y el cariño del público por ellos juntos, esa no se ha ido. Han pasado años y de vez en cuando resurge el interés, se filtraban fotos, se hacían comentarios y siempre la pregunta, ¿qué pasó con Can y Demet? ¿Se reencontrarán alguna vez? Y es aquí donde entra la noticia del *01 de febrero de 2026. Estamos hablando de algo que ha sacudido a la prensa del corazón y a las redes sociales como una tormenta de verano. Parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir no solo se han reencontrado, sino que lo han hecho en un proyecto que promete ser tan o más impactante que su anterior colaboración. Los detalles son escasos todavía, y es esa misma escasez lo que genera tanta expectación. Lo que se ha filtrado, y esto es lo que ha hecho que todos enloquezcamos, es que estarían trabajando juntos en una nueva serie, y no una cualquiera. Se habla de una producción de alto presupuesto con locaciones internacionales y un elenco de lujo. Imaginen, la química que ya conocemos, potenciada por una historia nueva, quizás más madura, más compleja. ¿Qué tipo de personajes interpretarán esta vez? ¿Serán de nuevo amantes apasionados, o tendrán roles completamente diferentes que pongan a prueba su talento y su conexión actoral de otra manera? Las especulaciones están a la orden del día. Por un lado, hay quienes aseguran que este reencuentro es una jugada maestra de las productoras para capitalizar el inmenso cariño que el público tiene por la pareja. Erkenzikuş dejó una marca imborrable, y revivir esa magia con una nueva historia es, sin duda, una apuesta segura. Can Yaman con su presencia imponente y su proyección internacional, y Demet Özdemir, con su gracia y profundidad interpretativa, son una combinación ganadora. Piensen en el impacto mediático que esto ya está generando, y ni siquiera hemos visto un avance. Las redes sociales están que arden, los hashtags relacionados con ellos son tendencia mundial. Los fans más nostálgicos celebran con euforia, mientras que los seguidores más nuevos se preguntan si esta nueva aventura estará a la altura de las expectativas que ya de por sí son altísimas. Pero vayamos un poco más allá de los rumores. ¿Qué sabemos con certeza, o al menos, que se está comentando con cierta credibilidad? Fuentes cercanas a la producción, y esto es importante, mencionan que el proyecto podría ser una adaptación de una novela muy reconocida, o quizás una historia original que explore temáticas diferentes a las de Erkenzikuş. Se habla de un presupuesto considerable, lo que nos da una idea de la ambición de esta nueva colaboración.
Can Yaman, como saben, ha estado explorando proyectos internacionales y su carrera ha tomado un impulso vertiginoso. Ha participado en producciones italianas y se ha consolidado como una figura reconocida en el panorama europeo. Su capacidad para conectar con diferentes audiencias es innegable. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido un recorrido interesante, participando en diversas producciones que han demostrado su versatilidad. Desde dramas intensos hasta comedias románticas, ha sabido reinventarse y cautivar al público con cada uno de sus papeles. Que ambos hayan coincidido en un mismo proyecto ahora, con sus carreras consolidadas y su fama global, es sencillamente fascinante. La madurez artística que ambos han alcanzado en estos años promete una interpretación aún más profunda y resonante. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el público? Pues, como era de esperar, con una explosión de entusiasmo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de alegría, de "no puedo esperar", de "mi pareja favorita regresa". Hay quienes están creando teorías sobre la trama, sobre los posibles roles, sobre si esta vez será un romance aún más intenso o quizás una historia de venganza, de amor prohibido, quién sabe. El fandom es increíblemente creativo y apasionado, y ya están imaginando todos los escenarios posibles. Se han visto fanmade de trailers, montajes de fotos de alta calidad y un sinfín de publicaciones que reflejan la euforia colectiva. Las plataformas de redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok son el epicentro de esta celebración. Claro, también hay una dosis de escepticismo, aquellos que temen que la nueva producción no logre replicar la magia del pasado, o que las expectativas sean tan altas que sea imposible cumplirlas. Siempre existe ese riesgo cuando se trata de revivir un éxito. Sin embargo, en general, la emoción prima. Es un sentimiento de revancha para los que soñaban con verlos juntos de nuevo, y una gran oportunidad para los que no tuvieron la oportunidad de ver Erkenzikus en su momento, de presenciar la química de esta dupla. Esta nueva serie podría ser una puerta de entrada para un nuevo público que se sumará a la legión de seguidores que ya poseen. Más allá de la serie en sí, esta noticia también nos hace reflexionar sobre las trayectorias individuales de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos han demostrado ser talentosos y profesionales. Que hayan decidido unir fuerzas nuevamente sugiere que hay un respeto mutuo y quizás un deseo de explorar juntos nuevos horizontes creativos. Podría ser un punto de inflexión para ambos, una forma de solidificar aún más su estatus como íconos de la televisión turca a nivel mundial. Imaginen el poder que tiene un proyecto así, no solo en términos de audiencia, sino también en la influencia que puede tener en la industria. El hecho de que ambos hayan decidido, en el pico de sus carreras y con ofertas de proyectos individuales, apostar por una colaboración conjunta, habla mucho de la calidad y el potencial que ven en esta nueva aventura. Podría ser un movimiento estratégico que eleve aún más su perfil internacional y consolide su posición como figuras clave en el entretenimiento global. Y si hablamos de detalles, aunque aún sea preliminar, se rumorea que la serie podría ser producida por una de las grandes plataformas de streaming, lo que garantizaría una distribución global y un acceso aún mayor para los fans de todo el mundo. Esto para mí es una noticia fantástica, porque significa que más personas podrán disfrutar de su talento y de esta esperada colaboración. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o incluso Disney, y están constantemente buscando contenido de alta calidad que atraiga a audiencias internacionales, y una producción con Can Yaman y Demet Özdemir sería sin duda un gancho poderoso. La fecha de inicio de rodaje aún no se ha confirmado oficialmente, pero se especula que podría ser a mediados de 2026, con un estreno previsto para finales de ese mismo año o principios de 2027. Estamos hablando de un proyecto que se está cocinando a fuego lento y con mucho cuidado. Este tiempo de preproducción es crucial para asegurar que la calidad de la historia, la dirección y la producción sean impecables. Además, se habla de un equipo técnico y creativo de primer nivel. Si la serie se está gestando con tal ambición, es probable que cuente con guionistas reconocidos, directores con visión y un equipo de producción que pueda estar a la altura de las expectativas internacionales. Las locaciones internacionales mencionadas podrían incluir ciudades emblemáticas de Europa, o quizás escenarios exóticos que añadan un valor visual impactante a la narrativa. Imaginen a Can Yaman y Demet Özdemir recorriendo las calles de Roma, o disfrutando de las playas de alguna isla paradisíaca, todo esto mientras desarrollan una historia que cautive a millones. La inversión en la producción de Erkenzikus ya fue significativa, y si esta nueva serie va a superar las expectativas, la inversión deberá ser aún mayor.
Esto es una señal muy positiva para la calidad final del producto. Las posibilidades narrativas son infinitas. Podrían retomar la línea de comedia romántica que tanto éxito les dio, pero con un enfoque más maduro y personajes con conflictos más complejos. O quizás podrían sorprender a todos con un género completamente diferente, explorando el drama, el suspenso o incluso una historia de fantasía. La versatilidad de ambos actores permite cualquier tipo de interpretación. The Method de Mir ha demostrado una gran habilidad para los papeles dramáticos, mientras que Can Yaman tiene un carisma natural que se adapta a una amplia gama de personajes. La clave estará en el guión y en la visión del director para explotar al máximo su potencial conjunto. Se rumorea que el guionista podría ser alguien con experiencia en series de gran éxito internacional, lo que aumentaría aún más la confianza en la calidad de la historia. El impacto cultural de esta colaboración también merece ser mencionado. Erkenci no solo fue un éxito televisivo, sino que también ayudó a impulsar la popularidad de la televisión turca a nivel mundial. Una nueva serie con estos dos protagonistas tiene el potencial de repetir e incluso superar ese logro. Podría abrir aún más puertas para otros actores y producciones turcas en el mercado internacional, consolidando a Turquía como una potencia en la industria del entretenimiento. El efecto Can y Demet podría ser aún más grande esta vez, inspirando a una nueva generación de creadores y actores. Entonces, ¿qué nos depara el futuro inmediato? Pues mucha expectativa, mucha especulación y sobre todo, muchas ganas de ver qué nos tienen preparado Can Yaman y The Method de Mir. Esta noticia del *01 de febrero de 2026 es sin duda el bombazo del año en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Nos recuerda que en este mundo los giros inesperados son el pan de cada día, y que a veces, los sueños de los fans, o al menos los sueños de ver a sus ídolos juntos de nuevo, pueden hacerse realidad. La anticipación es máxima, y la comunidad de fans está ansiosa por cada nueva pista o detalle que surja. Para ir cerrando este vídeo, y para resumir un poco todo este torbellino de información y emoción, la noticia impactante es que Can Yaman y The Method de Mir, la querida pareja de Erkenci, vuelven a trabajar juntos en una nueva serie. Los detalles son todavía un misterio, pero se habla de una producción de gran calibre que promete capturar nuevamente la atención del público global. La reacción ha sido abrumadoramente positiva, con fans celebrando en todas las redes sociales la posibilidad de verlos brillar juntos una vez más. Este reencuentro no solo es emocionante por la nostalgia, sino que también representa una oportunidad para ambos actores de consolidar sus carreras y explorar nuevas facetas de su talento. La expectativa es que esta nueva producción no solo sea un éxito comercial, sino también un hito artístico en sus carreras. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, nuestra increíble comunidad. ¿Qué opinan de este reencuentro? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Tienen alguna teoría sobre la trama de la nueva serie? ¿Hay algo que les gustaría ver en esta nueva colaboración? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, por favor denle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y nos motiva a seguir buscando las noticias más jugosas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y The Method de Mir, para que nadie se pierda esta noticia. Hagamos que esta información llegue a todos los rincones. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Es completamente gratis y así se aseguran de estar al día con todas nuestras exclusivas y primicias. No se queden fuera de esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.